Hoy nos vamos a sumergir en un análisis, uno bastante provocador, la verdad, sobre el futuro de Occidente. Es una historia que habla del colapso de un poder centenario, del ascenso de un nuevo y potente retador y, en definitiva, de la batalla por definir el liderazgo mundial. El punto de partida de este análisis es una de las frases más famosas de la filosofía. Pero ojo, porque la interpretación que se le da aquí no va por el camino de la fe personal, sino hacia algo mucho más tangible, más institucional. Y aquí está la clave de todo el argumento. La muerte de Dios no se interpreta como una crisis de fe individual. No, para nada. Se plantea como el colapso de la institución que ha sido el pilar de Occidente durante siglos, la Iglesia. Para entender bien esta idea, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero echaremos un vistazo a ese trono que, según se dice, ha quedado vacante. Luego veremos quién es el retador que aspira a ocuparlo. Hablaremos de un momento clave, un punto de no retorno. Cuestionaremos el liderazgo actual y para terminar exploraremos tres posibles aspirantes al futuro. Venga, vamos a ello. Empezamos por el principio, claro, la premisa central. En el mismísimo corazón de Europa se ha abierto un enorme vacío de poder. Y es que, según este análisis, el centro de gravedad del catolicismo ya no está donde solía, se está desplazando. Su futuro, nos dicen, ya no se juega en Europa, su cuna histórica. El cambio demográfico es brutal. Por un lado, tenemos una Europa estancada, con una población envejecida, y la fuente lo interpreta no como un crecimiento lento, sino directamente como un declive demográfico. Y por otro lado, ¡boom!, un crecimiento explosivo en Asia y África. ¿Y por qué este declive en Europa? Bueno, el análisis apunta a una combinación de tres factores. Por un lado, una pérdida de fe en las propias doctrinas. Por otro, una crisis de confianza tremenda por los escándalos. Y finalmente, un choque frontal entre los valores tradicionales y la modernidad. Vale, entonces, si un poder se debilita, la pregunta es obvia. ¿Quién ocupa ese espacio? ¿Quién está llenando ese vacío? Y aquí es fundamental entender una distinción que hace la fuente. No se está hablando del Islam como religión, sino de un contexto muy concreto, el islamismo. Se describe como la vertiente política que, según este análisis, busca una hegemonía global. La tesis es que esta ideología avanza a pasos agigantados en Europa. Se plantea como una especie de ola cultural que ya se siente allí, en la calle, y que presenta a Europa como la primera línea de un cambio muy, muy profundo. Y todo esto nos lleva a un momento que la fuente considera, un clímax simbólico. Un punto de no retorno. La pregunta que se lanza es muy directa. ¿Cuál fue el momento exacto en que la Iglesia Católica fue derrotada en esta generación? Y la respuesta nos sitúa en un momento y lugar muy concretos. Diciembre de 2023, en el Vaticano. La escena es un Belén donde el niño Jesús no está envuelto en pañales, sino en una cufia palestina. Y aquí, según el análisis, la clave no es la imagen en sí, sino el silencio que la acompañó. Se interpreta como un acto de sumisión, como si la Iglesia hubiese renunciado a la batalla cultural sin oponer resistencia alguna. Este evento, claro, sirve como punto de partida para una crítica mucho más amplia en liderazgo de la institución. El argumento es que, en vez de afrontar los desafíos modernos, el Vaticano se ha plegado. Se ha rendido, por así decirlo, ante lo que la fuente llama wokeismo, agendas progresistas o el avance del islamismo radical. Y esto es curioso, porque si le da la vuelta a la tortilla, la estructura centralizada de la Iglesia, que siempre fue su gran fortaleza, se presenta ahora como su mayor debilidad. ¿Por qué? Porque sin un liderazgo claro y fuerte, deja a los fieles completamente a la deriva, sin rumbo. Entonces, si la vieja guardia ha fallado, según esta visión, la pregunta es inevitable. ¿Quién toma el relevo? ¿Quién va a liderar ahora? Aquí la fuente nos pone sobre la mesa tres posibles candidatos. Primero, los católicos que van por libre, por así decirlo, fieles a los valores tradicionales, pero sin un liderazgo central. Segundo, el protestantismo, que se ve como más adaptable, pero a la vez muy fragmentado. Y tercero, una opción que viene de fuera, Israel. De hecho, el análisis concluye esta parte posicionando a Israel como la punta de lanza, como la fuerza que ya está librando la batalla que, en su opinión, todo Occidente tendrá que afrontar más pronto que tarde. Y para que se entienda la magnitud de lo que está en juego, el análisis termina con una proyección demográfica. Se habla de una posible paridad numérica entre cristianos y musulmanes para 2050, aunque, hay que decir, la propia fuente es algo escéptica con estas cifras. Y todo esto nos deja con la pregunta final, una pregunta potente que es el corazón de todo este planteamiento. A medida que las viejas instituciones se tambalean, ¿quién va a dar un paso al frente? ¿Quién liderará esa batalla cultural por el futuro de Occidente?